Usted puede irse ubicando en el texto de Lucas 16. Hoy daremos finalizado este capítulo, los versículos 19 al 31. Generalmente el sábado durante la tarde o tarde-noche les estoy recordando el texto que corresponde a la predicación del día domingo. Si usted no está en el grupo de WhatsApp de la iglesia y quiere pertenecer, al terminar el sermón, les animaría a acercarse a mí para poder tomar sus datos e incluirlos para cualquier mensaje relacionado a la vida de la iglesia pueda ser compartido usted también. Quiero recordarle que luego de terminar el sermón tendremos un tiempo de break. Usted puede levantarse, compartir, saludarse, ir al baño, tomar una bebida y posteriormente tendremos nuestra escuela dominical. Usamos 2 salones, el salón de aquí abajo y un salón arriba. Es la misma temática, pero nos dividimos para hacerlo un poco más ameno, recordando que la escuela es participativa, que pueda también disfrutar de este espacio. Hay un principio de las Escrituras que el Señor nos ha dado para guardar este día, que llamamos el Día del Señor, ¿no? Pero tenemos la cultura de guardar las horas del Señor. Creemos que este día esté marcado por el tiempo único con el que nos reunimos y compartimos, y olvidamos la bendición y el privilegio de tener y compartir el resto del día en beneficio espiritual. Uno de esos es el espacio de la escuela dominical. Anímense a participar de ese espacio. Queridos amigos, queridos hermanos, vamos a ponernos sobre nuestros pies. Vamos a leer el texto que nos corresponde en esta mañana. Recuerde Lucas 16, versículos 19 al 31. Generalmente leo desde la versión Nueva Biblia de las Américas, como lo voy a hacer esta mañana. Y como lo acostumbramos a hacer en esta congregación, voy a leer hasta el penúltimo versículo y el último, es decir, el 31, a una sola voz lo leeremos como iglesia. Leo para ustedes la palabra del Señor. Había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez. Y un pobre llamado Lázaro, que se tiraba en el suelo a su puerta, cubierto de llagas, ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades, el rico alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno, y gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que me moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes, y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí, y tú estás en agonía. Además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieran pasar de aquí a ustedes no pueden, ni tampoco nadie puede cruzar de allá a nosotros. Entonces él dijo: Te ruego pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga, para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo: Ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan a ellos. Y el rico contestó: No, padre Abraham, sino que si alguien va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Juntos. Contestó: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguien se levanta de entre los muertos. Amado Padre Celestial, qué gran bendición es tener
la libertad de leer tu palabra, de poder cantar a tu nombre, Señor, y poder tener lugar donde reunirnos alrededor de ti. Oh Señor, seguramente si quisiéramos hablar de una temática, muy pocos predicadores escogeríamos hablar acerca del infierno. Sabemos que es una realidad que el incrédulo no percibe o que niega. Sabemos que aún como creyentes no es una temática que nos guste mencionar y que podemos tener ideas distorsionadas. Pero lo que hacemos en esta mañana, Señor, lo hacemos porque comprendemos que tú diriges la agenda de nuestra vida. Queremos someter nuestras conciencias y nuestro corazón a lo que tu palabra dice. Por eso te pedimos que nos des un corazón humilde para atender tu enseñanza. Que si tenemos una idea errónea acerca de esta temática, Señor, sea transformada a la luz de tu palabra. Básicamente, Señor, oramos para que tú hables a nuestras vidas. Que seas tus verdades en nuestras conciencias y que tu Espíritu Santo nos capacite para responder a ellas. Si alguna transformación, si algún mérito debe haber en esta mañana, que se deba únicamente a tu intervención divina. Gracias, amado Padre, por escuchar esta petición, por los méritos de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Ciertamente, así como cuando oraba, es real que tocar la temática del infierno no es algo que suceda muy a menudo en los púlpitos de muchas congregaciones hoy domingo. Y hablando acerca de eso, la mayoría de ustedes saben que procuro tomar el título del sermón dentro del mismo lenguaje o tomar algún versículo para título del sermón. En esta mañana quisiera titular el sermón según el versículo 28, esa frase que está al final del versículo que dice lugar de tormento. Lugar de tormento, para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Ese es el título del sermón. Como les mencionaba, la temática del infierno no es una temática que sea apetecible al momento de enseñar. Y si queremos considerar qué piensa el mundo respecto a cualquier tema en general, decía un predicador, mira su expresión cultural. Tú quieres saber qué piensa una sociedad referente a algún tema, mira su expresión cultural, sus artes en relación a ese tema. Un ejemplo, cuando pensamos en cómo el mundo percibe el infierno, viene a mi mente infantil o adolescente cierta caricatura de cierto personaje gordito de color amarillo que cuando ilustraba lo que este personaje se encontraba en el infierno, era una manera cómica de mostrar que él se estaba comiendo ciertas cantidades de donas, que se acabaron todas las donas, que ese fue su castigo en el infierno, y básicamente su tortura fue terminar todas las donas de eso. Algunos saben de qué estoy hablando y saben de qué caricatura estoy hablando. Pero quizás pensemos en cómo el mundo en sus canciones ha hablado acerca del infierno. Yo sé que esta ilustración solamente los que pasan quizás de la cuarta década la hayan escuchado. Es una canción de aquel famoso británico John Lennon que se llama la canción Imagine o Imagina o Imaginar, en traducción al español. Y la primera estrofa dice lo siguiente: imagina que no hay cielo. Es fácil si lo intentas. No hay infierno debajo de nosotros. Sobre nosotros solo el firmamento. Él está describiendo lo que la gran mayoría del mundo incrédulo desearía respecto a las realidades eternas. ¿Cuál? Que no exista. Que no exista el infierno. Que no hay un infierno debajo de nosotros. Es de esa manera como el mundo incrédulo percibe estos dos destinos eternos. Sí, el cielo, claro, si es un lugar cómodo, yo quisiera estar ahí. Cuando el infierno se ha descrito como un lugar de tormento, no es un lugar donde yo quisiera estar, no quiero sentirme incómodo. Por lo tanto, prefiero negarlo. Es de esa manera como muchas veces el mundo incrédulo
se refiere a este tema, la sátira o la negación. Pero ese tipo de respuesta por parte del mundo, por supuesto, es lejos de la realidad bíblica de este tema, ¿de cuál? Sobre el infierno. Sin embargo, en el primer siglo, en la época de Jesús, para los fariseos, la distorsión no era el lugar en sí, es decir, ellos creían en ese lugar, pero la distorsión en la mente de ellos tenía que ver más bien con las razones por las que ellos jamás estarían en ese lugar. Ellos comprendían, aceptaban y entendían que era una realidad escritural acerca del infierno. Pero su distorsión era de que ese lugar que existía era para una clase de personas que no eran ellos, es decir, que no eran los fariseos. Dicho sea de paso, ¿tú te has preguntado algún día por qué no irás al infierno? La pregunta es no porque vas a ir al cielo, aunque tiene la misma connotación. ¿Te has preguntado por qué no irás al infierno? ¿O cuáles son los motivos para que no seas enviado ahí? ¿Qué motivos hay para que tú no seas enviado a ese lugar? De eso trata nuestra historia, la que hemos leído en esta mañana. Hablando de historias, de manera particular, me parece que esta, que surge de la mente de Jesús, de su propia boca, es ese tipo de historias como la de las películas que tienen un final inesperado, de lo que llamaríamos tipo suspenso, de que la película empieza de una manera y termina de otra. Es ese tipo de películas que cautivan a la audiencia. Les digo esto porque esta historia se desarrolla con dos personajes que empiezan en dos lugares y que culminan con los mismos personajes en dos ambientes. Básicamente la narración es un contraste entre dos personas, sus lugares iniciales y esas mismas personas en lugares distintos. Tú terminas de ver la historia y tú dices, ¿cómo es posible que el personaje 1, el hombre rico, terminara en este lugar? ¿Y cómo es posible que el personaje 2, Lázaro, que era el pobre, terminara en este lugar? Si fuera una historia más extensa, tipo película, por lo menos a mi consideración, tiene todas las cualidades de ingenio para cautivar a cualquier tipo de audiencia. De esa manera está desarrollado el sermón. Dos escenas o dos ambientes, básicamente lo que sucede en la vida y lo que sucede después de la muerte. Y la parte final del sermón va a ser responder la pregunta que mencionábamos ahorita. ¿Qué es lo que hace que una persona vaya al infierno? ¿Por qué es que las personas terminan siendo enviadas a ese lugar? Entonces, nuestro primer punto, nuestra primera escena, y ocurre en vida, nuestros personajes viviendo el aquí y el ahora, es decir, antes de la muerte. Pero déjame darte dos observaciones introductorias que son necesarias para comprender esta historia. La primera de ellas es que esta historia ha generado cierto debate, precisamente si se trata de una historia o de una parábola. Y la discrepancia ha surgido porque si fuera una parábola, sería la única que uno de los personajes es identificado con nombre propio. El resto de parábolas que existen en los evangelios jamás se ha identificado a uno de los personajes con nombre propio. Sin embargo, la forma de la narrativa, la forma en que Jesús la cuenta, hace, según mi concepto y el de muchísimos más estudiosos más grandes que yo, la manera en que está escrita es semejante a las parábolas que Jesús ha narrado, contado en otros momentos. Por ejemplo, esa afirmación del versículo 19, había cierto hombre, incluso cierto hombre rico, ya la vimos en otra parábola. En el versículo 1 del capítulo 16 que leíamos al momento de ofrendar, dice, había cierto hombre rico que tenía un mayordomo. Y en el capítulo 15, la parábola del hijo pródigo, el versículo 11, también inicia diciendo que había cierto hombre.
Quiere decir que esa manera de empezar la historia apunta a que sea una parábola. Ahora, ¿por qué es importante saber si es una parábola o es una historia? Porque eso nos ayuda a comprender la manera adecuada de cómo debe ser interpretada el contenido de esa parábola. Déjame citar al comentarista Hendrickson, que dice lo siguiente: la condición de los muertos y la comunicación entre ellos se representa en términos muy literales, terrenales, de modo que se crea una impresión muy vívida. Sin embargo, debe quedar claro que mucho de lo que aquí se dice no se puede interpretar literalmente. Por ejemplo, leemos acerca de levantar los ojos, ver a la gente a lo lejos, de un dedo y de una lengua, aun cuando se nos ha dicho que el rico había sido sepultado. Lo que quiere decir es que esta historia tiene la capacidad de Jesús de ser representada con metáforas y con situaciones que no son literales. Cuando vamos a expresiones literales de la parábola, nos meteremos en muchos inconvenientes de interpretación. Por eso, a la luz de esta evidencia, también me uno a la idea de que es una parábola y no una historia. Y la segunda observación introductoria es la conexión de esta parábola en el contexto literario donde nos encontramos. En el capítulo 15, en el versículo 1, se nos decía: todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban para oír a Jesús, y los fariseos y los escribas murmuraban: este recibe a los pecadores y come con ellos. Desde ese punto Jesús ha estado narrando una serie de parábolas: la de la moneda perdida, la de la oveja perdida, la del hijo pródigo, la del mayordomo infiel. Él ha tenido como audiencia en su mente principalmente a los fariseos, pero en el capítulo 16 también estuvo hablando a sus discípulos. Básicamente el capítulo 15 fue como la denuncia de la actitud incorrecta hacia la gente. El capítulo 16 nos mostró el uso pecaminoso de las posesiones materiales. Le estoy recordando todas estas cosas porque venimos de 4 sermones de la serie que vimos de matrimonio, divorcio y nuevo matrimonio, y del sermón del pastor David. O sea, llevamos 5 domingos alejados del Evangelio de Lucas. Y estoy diciéndole todas estas cosas para que ustedes puedan recordarlas. Entonces, la parábola que hemos leído esta mañana, los versículos 19 al 31, es como una especie de clímax, porque es la combinación de estas cosas. ¿Cuáles? La denuncia o describe esta parábola el terrible resultado del manejo pecaminoso de la gente y de las riquezas. Este hombre rico cumple ambos escenarios. Este hombre rico es esa típica persona que debido a su riqueza estaba en alta estima a los hombres, como dice el versículo 15, pero al mismo tiempo es abominable delante de Dios. Esta parábola es conectada de esta manera. Luego de estas introducciones, que sirve para recordar dónde nos encontramos en el Evangelio de Lucas, continuemos con el relato. Dice el versículo 19: había cierto hombre rico. Dicho sea de paso, la imagen que se presenta aquí evidencia la gran capacidad que tiene nuestro Señor. Él es el maestro por excelencia, porque describe muchas imágenes inolvidables, vívidas, que nos permiten comprender, imaginarnos, involucrarnos en la historia, que no sería posible con un relato muy simplista. Que este hombre es rico y se vestía habitualmente de púrpura y lino fino. ¿Qué quiere decir esa expresión? El hombre no solamente usaba la marca de la época en relación a términos de ropa, sino que su uso de ropa era la clase de ropa que estaba destinada únicamente para la realeza. Teñir de púrpura en esa época se hacía muy a menudo con unos mariscos. Se tomaban esos mariscos y se teñía la ropa. Y para poder teñir la ropa tenías que tener muchos mariscos, lo cual tenías que tener mucho dinero para poder comprarlos y hacer todo ese tipo de proceso. Ese tipo de tinte púrpura, nuevamente, se usaba para las prendas de los muy ricos de la realeza. Y el lino que se describe es para la ropa interior que ellos utilizaban, la ropa que ellos llevaban debajo de sus túnicas. Es ese tipo de algodón egipcio
que aún al día de hoy es una tela fina. Entonces, la descripción que se hace de este hombre, de su manera de vestir, que era cotidiana, no solamente para momentos especiales, como muchos de nosotros hacemos cuando es el día domingo para venir a la iglesia, tenemos esa costumbre aún de niños, era su diario vivir. Y dice el texto que celebraba cada día fiestas con esplendidez. Básicamente su costumbre regular era exhibirse, como el pavo real, que siempre quiere mostrar la belleza de sus colores. Este hombre vivía de una manera lujosa, vivía alegre y en esplendor todos los días era una fiesta, un festín. No era esa clase de vida que usted y yo tenemos fiestas una vez al año cuando cumplimos años, o el familiar, o las épocas de diciembre, momentos especiales. No, todos los días era una manera de mostrarse ostentoso, lujoso. Era un hombre extremadamente rico. Ahora, recuerden que Jesús está hablando delante de los fariseos. Y en ese punto me imagino a su audiencia diciendo, oh bendito hombre, ese soy yo. O ese quiero ser yo. No solamente tener la ropa para una ocasión, sino tener la ropa suficiente para lucir así todos los días. Y tenemos que recordar que los inventores del Evangelio de la Prosperidad fueron ellos. ¿Por qué? Porque ellos decían, si eres rico, Dios te hizo rico. Si eres pobre, Dios te hizo pobre. Si eres rico, eres bendecido. Si eres pobre, eres maldecido. Era una teología sencilla para ellos, como los amigos de Job. Estás pasando esto porque eres un pecador. De ahí surgía en la mentalidad del fariseo. Por ejemplo, en Juan capítulo 9, ellos le preguntaron a Jesús, ¿quién pecó para que este hombre naciera ciego? ¿Él o sus padres? Ellos habían en su teología una mezcla de que si te iba mal aparentemente en la vida era por el juicio de Dios, y si te iba bien aparentemente en la vida era por la bendición de Dios. Ellos les gustaba exhibirse delante de los demás, como dice el versículo 14 y el versículo 15. Así que tenemos la imagen esplendorosa y lujosa de un hombre rico, con quienes los fariseos se identificarían y concluirían que este hombre era un hombre bendecido por Dios. Y por otro lado, en el versículo 20 empieza el contraste. Se habla de cierto hombre llamado Lázaro y un pobre llamado Lázaro. Dicho sea de paso, como les dije al inicio, es la única parábola que contiene un nombre propio. Ese nombre propio, Lázaro, significa uno a quien Dios ayuda. Se dice de este hombre que estaba tendido a la puerta, que se tiraba en el suelo a la puerta cubierto de llagas. Esta descripción, así como la del hombre rico, también es extrema, es vívida, que nos deja conectar con los personajes. La palabra en griego que se utiliza para pobre no es la típica palabra para hablar de escasez de alguien que tiene poco, no, es la palabra para describir a alguien que está en pobreza extrema, un indigente. Y se dice que está cubierto de llagas. Básicamente ese tipo de lesiones que son purulentas, que yo sé que eso es grotesco, que usted se quiere imaginar esa escena, pero es esa clase de personas que botan pus en sus lesiones y que las hemos visto tristemente en nuestras calles. Es un tipo desaliñado, sucio, con llagas supurantes, asqueroso a la vista y en los olores que produce. Por este tipo de heridas en su cuerpo. Y según el verbo que se utiliza, porque la Nueva Biblia de las Américas lo traduce como que se tiraba en el suelo, pero el verbo que se utiliza sería mejor, fue puesto a la puerta del hombre rico. No era alguien que tuviera la capacidad de haber llegado a ese lugar, sino más bien alguien que fue arrojado, es la traducción literal. Como si tuviera algún tipo de incapacidad física que no le permitiera moverse. Normalmente este tipo de personajes indigentes estaban a la puerta del templo mendigando, pidiendo limosna. Quizás alguna persona consideró, oye, estoy conectando cabos porque es una parábola, pero es para darnos la idea de cómo este hombre pudo llegar aquí. Oye, mejor llevemos a la casa de aquel hombre
que sabemos que es rico, que todos los días tiene fiesta, que todos los días se viste así, quizás hay sobre la comida y él pueda verse beneficiado. La palabra con la que se traduce puerta en realidad está hablando como de un portón. Es decir, la riqueza de este hombre se notaba en la arquitectura de su casa. No es la típica puerta de una casa, es más bien típico portón de esas casas de la arquitectura antigua, de que nosotros llamaríamos de las murallas de la ciudad de Cartagena, que son esos portones grandes de madera. Entonces, con estas descripciones tan gráficas, comprendemos que la riqueza de este hombre y la pobreza de Lázaro son extremas. Y por lo tanto dan un perfecto contraste entre ellos mismos. Y ese tipo de características con las que se describe también son identificables en nuestro tiempo. No es mentira que el tipo de ropa que una persona usa nos permite clasificarnos a nosotros, ¿no? Algunos no solamente nos basta con ponernos una camisa, sino que la camisa sea de X logo. Algunos se especializan y conocen los logos, porque entienden que eso da una posición socioeconómica. Ahora, pensemos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la construcción. Les decía, la puerta de esta casa. ¿Cómo funciona nuestra sociedad? Por lo menos la nuestra, porque no en todos los países son así. Estamos clasificados por estratos sociales y eso se nota en las construcciones. En ciertos lugares de la ciudad las viviendas tienen un diseño, un tamaño, y en otro lugar de la ciudad las viviendas tienen otro tipo de diseño, de tamaño. A este hombre rico lo identifica su ropa, sus fiestas, su propiedad, y a este pobre lo identifica su indigencia. Porque nosotros conocemos pobres en medio de nosotros, pero conocemos indigentes y sabemos que ese es el lugar más bajo para la pobreza. Entonces, esas imágenes que vemos ahí, aún las podemos identificar al día de hoy. Y aquí nos encontramos entonces en el inicio de la historia. El hombre rico es como los fariseos, consumido por la riqueza injusta, y ya recordamos el sermón del Lucas 16, de lo que es una riqueza injusta, que ama el dinero, sirve a su Dios, es decir, a su Dios dinero, no al Dios, no a Jehová, por lo cual lo hace ser aborrecible a Jehová. El hombre rico en la historia no le da ninguna ayuda al hombre pobre, absolutamente ninguna ayuda. El hombre rico sabe que él existe porque este hombre pobre está a la puerta de su casa, cuando entra y sale, ahí lo ve. Sabe que tiene necesidades. Es lo que dice el versículo 21. Que él estaba ahí, el hombre pobre, Lázaro, ansiando o ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y se nos dice para colmo que los perros venían y lamían las llagas. Yo sé que usted ha tenido esa experiencia de que un perrito llegue y le lama. Algunos de ustedes los he visitado y sus perritos salen y me lamen. Y hemos tenido la experiencia de tener esos animalitos con algún tipo de herida, que no sé por qué como que la huelen y con su lengua quisieran brindar algún tipo de sanidad hacia nosotros. Pero en el primer siglo los perritos no eran domesticados, funcionaban como manadas de carroñeros en las calles. Entonces estos perritos, lejos de ser una imagen tierna, habla del lugar y el estado decadente que tenía este hombre llamado Lázaro. Básicamente es añadir humillación, es una miseria insultante. Los fariseos pudieran identificarse con el hombre rico y al mismo tiempo identificarían a Lázaro como un hombre bajo la maldición de Dios. Ese hombre rico somos nosotros, prósperos, bendecidos. Ojalá hasta ese nivel quisiéramos llegar. Y ese hombre Lázaro es alguien que ha sido maldecido por Dios, está bajo la maldición de Dios. Entonces a ambos les sucede un acontecimiento que lo cambia todo. Se llama la muerte. Versículo 22. Sucedió que murió el pobre. Y al final dice, y murió también el rico. Proverbio 22:2 dice, el rico y el pobre tienen esto en común, a ambos los hizo el Señor.
Pero también considero que lo que tienen en común es que precisamente ambos experimentarán la muerte física. Todo ser humano creado por Dios, que Dios ha hecho, tendrá que experimentar la muerte física. Y en el versículo 22 entonces Jesús añade, y sucedió que murió el pobre. Y me imagino a los fariseos en ese momento, yo sabía, estaba bajo la maldición de Dios, ahora su maldición está completa, está muerto, se ha ido al infierno. Pero Jesús no concluyó la historia ahí, sino que sigue diciendo que este pobre muere y que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Mi hijo Pedro utilizó una expresión que no sé dónde la sacó, que ahora dice, espera, ¿qué? Para llamar la atención. Me lo imagino a ellos así. Y el pobre murió, ok, fue al infierno. No, fue al seno de Abraham. ¿Cómo? Espera, ¿qué? ¿Cómo así? Esto tuvo que haber sido una bomba a la mente de los fariseos. Porque este Lázaro era enfermo, indigente, hambriento, mordido por perros, lamido por perros. Su final definitivo fue la muerte. Se esperaría que fuera al infierno. Dicho sea de paso, no se dice nada de un funeral. No se dice nada acerca de un entierro. Si esto hubiese sucedido en esa época, a esas personas en esa condición, bajo la concepción de que eran malditos por Dios, no eran merecedores de celebrarles ni siquiera un entierro. Eran recogidos por las personas, si fuera en Jerusalén, que normalmente pasaban y recogían las basuras de la calle y lo llevaban a un lugar que se llamaba Gehenna, que era un lugar que siempre estaba ardiendo porque se quemaban las basuras ahí. Y las personas que morían en estado de calle, ese era precisamente el lugar a donde se les tiraba. Pero Jesús en su historia dice que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y como la muerte llega tanto a los ricos como a los pobres, se dice que el rico también murió y fue sepultado. De este sí se describe que tuvo un funeral. Seguramente ser un hombre rico fue un hombre honrado, respetado, que habían personas a su alrededor que fueron y lo acompañaron, que cantaron endechas, manifestaron llanto y dolor por su partida. Se nos acabó quien nos patrocinaba tanto fiesta y comida. Debió haber recibido algún tipo de funeral apropiado para la clase de persona que fue. Ahora, en el pensamiento de los fariseos, su mente era, el pobre va al infierno, el rico va al cielo. En la historia de Jesús, en la parábola de Jesús, esto era impactante para ellos. Y eso nos da paso para nuestro segundo punto, o la segunda escena de esta historia, que es lo que sucede después de la muerte. Esto nos introduce precisamente a la vida después de la muerte. ¿Qué le sucede al rico? El versículo 23 nos dice que en el Hades. ¿Cómo así? Espera, ¿qué? En el Hades. ¿Cómo el rico iba a estar en el Hades? Este hombre alzó sus ojos estando en tormentos. Este fue un gran cambio para ellos. Es terriblemente perturbador para la teología cómoda y simplista de los fariseos, que si sufrías en vida, estabas maldecido por Dios, ya se imaginaba cuál sería tu destino. Si eras rico, eras bendecido por Dios y ya se imaginaban ellos cuál sería tu destino. Eso era chocante para ellos lo que estaban escuchando. ¿Qué significa ser llevado al seno de Abraham? ¿Qué es lo que le sucede a Lázaro? Es la única vez que se utiliza esta expresión en la Biblia y es un término un tanto extraño. La mejor manera de entenderlo es que Lázaro fue a donde estaba Abraham para estar con Abraham. Él fue llevado donde estaba Abraham para estar con Abraham. Eso es lo que significa. El hombre pobre fue llevado al lugar donde estaba Abraham. Ahora, los judíos sabían una cosa acerca de Abraham. ¿Cuál es? Abraham jamás estaría en el infierno. Ellos sabían eso. Abraham es el padre de la fe. Abraham es el amigo de Dios. ¿Saben dónde se encuentra Abraham? Abraham está en el cielo. Abraham no está en el infierno. Entonces, la expresión que Jesús utiliza, ellos la comprendían. El pobre fue trasladado al cielo. El que supuestamente estaba maldito por Dios va
directamente al lugar donde se encuentra Abraham. Y no solamente al lugar donde está Abraham, sino al lugar que está Abraham a tener una comunión íntima y personal con Abraham. Eso significa en el seno, en el regazo, en el pecho de Abraham. No es una concepción mínima de que este hombre fue recibido en el cielo, pero ocúpate en el último lugar del cielo, allá. Esa es tu banca, allá. Donde casi ni se note que tú estás aquí. No. La idea de que estaba en el seno de Abraham es que fue recibido para tener un compañerismo cercano con el Padre de la fe. Ellos entendían quién es ese personaje. Como si el hombre pobre fuera llevado a un banquete precisamente con Abraham y él fuera el invitado de honor de Abraham. Recuerden, es una parábola y son imágenes gráficas que Jesús utiliza para hablar a la conciencia de los fariseos y de nosotros en esta mañana. Y esta historia escandalosa despertaría la pregunta de esos fariseos: ¿cómo puede un hombre que en este mundo ha tenido tan poco, le ha ido tan mal, ha estado tan desesperado, que parece estar tan maldito, convertirse en el invitado de honor en el cielo, en el banquete de salvación? Eso es incongruo, un cortocircuito. Si quiere añadir una imagen más gráfica, yo añadiría que le salía humo de la cabeza a los fariseos cuando escuchaban, porque eso no compaginaba con sus neuronas. Por otra parte, el hombre rico está en el Hades, está levantando sus ojos y está en tormento. El hombre pobre murió. Sigamos por ahí. Está plenamente consciente de dónde está y con quién está. No es un sueño. No es que el hombre, ni siquiera tenía que comer para decir que comió algo y le cayó mal y está teniendo ahí una especie de ilusión. No, él sabe dónde está y sabe con quién está. Y lo mismo es para el hombre rico. Él está en el Hades y sabe cuál es ese lugar. En el Nuevo Testamento, para no entrar en muchos detalles, el Hades siempre es descrito como la morada o el lugar donde están los condenados, nunca los creyentes. Por lo tanto, el Hades es un sinónimo de infierno. Algunas traducciones utilizan la palabra Hades, otras veces hablan del infierno y está bien. Y el hombre rico, que lo tenía todo en la vida, va al infierno. Y va inmediatamente ahí. No va a un lugar de transición, no hay un lugar de espera, no hay limbo, no hay nada, está en el infierno, no hay purgatorio. Algunos de ustedes que han viajado en avión saben que llegar al aeropuerto no es llegar inmediatamente como al lugar de salida. Hay como una transición entre los buses internos que te mueven de un lugar a otro y dependiendo de la ciudad y el tamaño del avión. En este caso, en esta historia, no hay un lugar de transición. Este hombre se muere y va directamente al infierno. Y esa expresión, alzó sus ojos. ¿Qué significa? Significa que despertó, que era consciente, tenía conciencia inmediata de que estaba en el infierno. Murió, fue al infierno y fue consciente de ello instantáneamente. No fue como, ¿dónde estoy? Estoy perdido. Cuando usted se levanta en la madrugada, mucho antes de que le sonara la alarma y usted sabe, ya será la hora de irme a trabajar, ¿será que no? Me vuelvo a acostar, que queda así como medio sonámbulo. No es el caso de este hombre rico. ¿Y cuál es la experiencia del risor infierno? Es descrito como estando en tormentos. Y la énfasis en las, no es que los quiera dormir, porque parece que estuviera arrullándolos. Estoy hablando de que la palabra está en plural. No es un tormento, son los tormentos en plural. Le llegaban desde muchos ángulos imaginables. Una conciencia que lo acusaba de todo mal cometido, de todo acto rechazado a la verdad, de todo acto de injusticia, y que lo seguiría acusando con toda su fuerza por el resto de la eternidad.
Jesús describe esos tormentos en otros escenarios como oscuridad y fuego, llanto, lamentos y crujir de dientes en otras enseñanzas. Entonces, en este punto, quiero recordarles, el creyente que muere está inmediatamente en la comunión consciente y en los gozos de la experiencia celestial. Y los condenados están inmediatamente en la experiencia consciente de la tortura. Miren el énfasis, la palabra consciente. Ambos saben de la realidad nueva que están experimentando después de la muerte. Luego en la historia, nuestro Señor crea una conversación imaginaria. Y digo imaginaria porque ya les dije que no podemos crear doctrinas aquí, que una persona desde un lugar puede mirar hacia el otro. Y los demás relatos que se dan, como el del dedo mojado, un deseo de agua. Ese relato imaginario que el Señor utiliza con propósitos evangelísticos o de confrontación, de exhortación a la conciencia de los fariseos, está en el versículo 23 en adelante. Cuando el hombre rico vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno, por eso digo que es una historia ficticia, que la gente no puede ver, los que están en el infierno no pueden ver quienes están en el cielo y viceversa. Es una ilustración, es una parábola. Y este hombre dice, Padre Abraham. Padre Abraham, incluso dice gritando, gimiendo, ten misericordia de mí. Él es judío, él sabe que Abraham es su padre. Ellos entenderían eso. Ellos veían a Abraham como su padre. Y se percibe como un hijo de Abraham. Ten misericordia de mí. Es interesante, ¿no? Que el que no dio misericordia en vida, quería la misericordia después. Tuvo cientos de oportunidades con Lázaro a la puerta de su casa para extender misericordia y jamás lo hizo. Él está pidiendo lo que nunca estuvo dispuesto a darle al hombre que estaba fuera de su casa. Ahora, la conversación es extraña, porque no solamente pide misericordia, sino que pide que envíe a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Porque estoy en agonía en esta llama. Y digo que es extraña porque aún deja ver a este hombre en el infierno que se percibe con la idea de que sigue siendo superior a quien, a Lázaro. Como si Lázaro fuera su sirviente. Envíame a Lázaro. Él está bajo mi servicio. La posición que yo tenía antes de morir, todavía la mantengo aquí. Soy superior a él. Envíalo a él. Envía a Lázaro. Dice el pastor John MacArthur, el infierno no es correctivo. Y yo añado, nuestras cárceles tienen como propósito, o uno de ellos, supuestamente, de ser centros de corrección. Las personas van a este lugar a pagar una condena, pero al mismo tiempo se les llama centros de rehabilitación. Se espera de alguna manera posible salgan de ahí como personas que se puedan reinsertar dentro de la sociedad, que puedan ser funcionales dentro de la sociedad. Por lo menos esa es la idea. Pero todos sabemos que muy lejos de eso, la cárcel no corrige a nadie. Y como dice el pastor John MacArthur, el infierno no es correctivo, no te arregla, solo te castiga. Y enviar a Lázaro. Una vez Lázaro necesitó lo que tenía el hombre rico, ahora el hombre rico necesita y quiere lo que tenía Lázaro. El hombre rico no se lo dio, ahora Lázaro tampoco puede. En ninguna de esta expresión, aunque él clame por misericordia, se nota arrepentimiento por parte del hombre rico. No hay una búsqueda de perdón, no hay una búsqueda de confesión, ni siquiera de humildad. Aún quiere ver a Lázaro como un siervo para él, como si fuera su esclavo. Nuevamente, el infierno no es un remedio, no arregla a nadie. Se ve a sí mismo como alguien a quienes los humildes debían servirle. Y esa declaración de que moje su dedo es metafórica. No hay agua en el infierno, porque no se puede aliviar el tormento del infierno porque no es una sed física.
Es metafórica. Nunca llegaría. Este hombre está en agonía y describe eso como una llama. El agua real no podrá calmar un alma eternamente torturada, pero es una imagen gráfica de lo aterrador que es el infierno. Es un lugar donde no hay alivio y el pecador que llega ahí estará por los siglos de los siglos sin experimentar alivio. Abraham responde, según la historia que Jesús va diciendo. Jesús pone palabras nuevamente en esta historia en la boca de Abraham y le dice, hijo. Sí, en un sentido genealógico, ¿no? Eres judío, por lo tanto procedes de mi genealogía en un sentido racial, pero saben, por lo menos mi consideración, que yo creo que ese hijo también fue la palabra de Jesús para los fariseos que lo escuchaban. Aunque hablara la realidad del tormento del infierno, aún miraba a esos fariseos que se recreaban en el dinero con una voz compasiva, que caracterizan siempre a Jesús en medio de su llamado. Le dice, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes, todas tus cosas buenas. ¿Qué significa eso? Gracia común, la providencia de Dios. Dios nos ha dado, hermanos, todas las cosas para que las disfrutemos, para que le demos honor, alabanza y gloria, para que saboreemos de antemano el esplendor del cielo. Un destello de su bondad, aún para el creyente como para el no creyente. El sol nace para justos y para impíos. Y así como el hombre de que Jesús ya había hablado, que derrumbó su granero para construir uno más grande, que se dedicaba a comer, beber y ser feliz, así este hombre rico había hecho lo mismo con sus cosas buenas. Se dedicó a la autocomplacencia. Tuviste tu oportunidad y en lugar de pasar de la bendición a la providencia de la fe en Dios, de ver lo bueno que Dios había sido contigo para considerar tu posición pecadora delante de Dios, te dedicaste a la autocomplacencia, te fijaste únicamente en ti, te hiciste el centro de la atención de tu propia vida. Pero también le dice, Lázaro igualmente recibió males. Déjame decirte algo. La vida puede ser así. El no creyente puede morir extremadamente rico y el creyente puede morir extremadamente pobre, es verdad. Hay circunstancias en la vida, por causa de pecado propio, nunca alejadas de la soberanía de Dios, o por pecado de otros, que nuestro destino final, algunos vestirán una ropa púrpura y otros tendremos la piel dañada de la enfermedad. Y morirán algunos extremadamente ricos y otros extremadamente pobres, aun aunque seamos creyentes. Eso es verdad. Sin embargo, de Lázaro no sabemos cuál es su historia. No hay historia porque es un personaje ficticio. Lázaro se nos dice únicamente que tuvo una vida dura. Pero hermanos, ojalá subraya a los que les gusta rayar las Biblias. Yo digo esto, a mí no me gusta hacerlo, pero si a usted le gusta hacerlo, subraya ese pero ahora. ¿Sabe qué significa ese pero ahora? Significa que él está siendo consolado en ese lugar. En un mundo diferente, en un lugar diferente, él es consolado y tú estás en agonía. Él se siente consolado porque los ángeles lo trajeron aquí, está en la comunión del Padre de los fieles, mientras que tú estás en agonía. Lo que Lázaro fue temporalmente, ahora el rico lo es eternamente, que es miserable. Lo que Lázaro fue temporalmente, ahora el rico lo era eternamente, es decir, miserable. Dice un predicador que la verdad no recuerdo quién fue, dice una frase como esta: esta vida
el aquí y el ahora es todo el cielo que un incrédulo podrá disfrutar, pero al mismo tiempo será todo el infierno que un creyente tendrá que padecer. Lo que se disfruta en el aquí y en el ahora, para el incrédulo va a ser todo el cielo que podrá disfrutar. Y lo que se sufre en el aquí y en el ahora será el único infierno que un creyente tendrá que padecer. Y sigue diciendo el relato, lo que tú no le diste a Lázaro, cuando pudiste hacerlo, ahora Lázaro no te lo puede dar. Es imposible y eso no va a cambiar. El versículo 26. Hay un gran abismo puesto entre nosotros y ustedes. No podemos ir de aquí para allá, no pueden venir de allá para acá. Es imposible cruzar. Y esa palabra puesto es algo que está fijado, algo que está permanente. No se puede cambiar. Es como una vía en un solo sentido, no te puedes devolver. Lo que le está diciendo Jesús es, cuando estás en el infierno, nunca irás al cielo. Cuando estás en el cielo, nunca irás al infierno. Está fijado para siempre. No hay alivio, no hay manera de salir de él. Hay un gran abismo que lo separa. Y déjame decirle que eso es una increíble nota al pie de página, alentadora para Lázaro en esta historia. ¿Tú te imaginas experimentar algo de consuelo, compasión en ese momento y que existiera algún tipo de duda para Lázaro de salir de ese estado que por primera vez en su vida está disfrutando? Es como cuando usted está saliendo de la enfermedad y usted siente, ay, me quiere volver la sintomatología. O cuando usted ha visto que la situación temporal de sufrimiento económica parece que hay un alivio, pero sucedió y salió otra deuda. Cuando las cosas parecían que iban de cierta manera y otro familiar falleció. Siempre existe la zozobra en este mundo caído cuando viene la siguiente temporada de sufrimiento. Pero en este lugar, después de la muerte, no sucede así. No solamente es una nota alentadora para Lázaro, es una nota alentadora también para nosotros. Es una promesa que tu sufrimiento temporal es precisamente eso, temporal. Como pastor de ustedes, he caminado con algunos de ustedes y les he visto padecer físicamente. Les he visto padecer emocionalmente. Les he visto padecer por su pecado y por las consecuencias que ha traído en su vida. Y lo mejor que tengo para decirles a ustedes es que aunque Dios les ame y les experimente vivir algunas consecuencias de estar en un mundo caído, su amor se extiende más allá para que esas consecuencias no los acompañen por la eternidad. Estamos hablando de lo que significa precisamente estados eternos para personas distintas. Y sé que algunos de ustedes en algunos momentos, como cualquiera le puede pasar, puede pensar en su conciencia al escuchar la realidad del infierno, qué pasará con mi familiar cercano que muera sin Cristo. Este lugar que es descrito como de tormento lo estará padeciendo. Y ustedes puedan pensar en alguna persona cercana a usted que pueda estar viviendo esta circunstancia. Lo mejor que yo puedo decirte para ti es que ese sufrimiento que te acompaña día tras día a tu conciencia no te acompañará eternamente. Cuando estés, si eres creyente, en el seno de Abraham, en la morada celestial, no sufrirás por aquellos que murieron en la incredulidad. Bueno, el hombre rico de la historia no ha terminado. Tiene compasión por su propia familia. Sabe que su destino está fijado, la agonía eterna. Él sabe, ya no puedo cambiar, pero entonces hace una petición más, una muestra de altruismo pareciera, se preocupa por sus familiares, le pide a Abraham que le envíe a Lázaro a la casa de su padre. Tiene 5 hermanos para que les prevenga, para que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Te ruego pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre. Y nuevamente, ¿no? Este hombre se ve en una posición superior, como si Lázaro fuera su esclavo. Que sea Lázaro el que me traiga un poquito de agua, que sea Lázaro el que vaya allá. Nuevamente, el infierno no es correctivo, aquí no hay una evidencia de arrepentimiento jamás. Estos hombres estarían escuchando, los fariseos, a este hombre rico como alguien religioso y bendecido por Dios, que por lo tanto tenía familiares también religiosos, que practicaban el judaísmo fariseico.
y que estas personas también iban a terminar en el infierno como él, porque ellos no eran conscientes de lo que significaba estar en el infierno y por qué se llegaba al infierno. ¿Y cuál es el argumento de este hombre? Ellos no tienen el suficiente conocimiento que les prevenga, que les avise, que les diga lo que significa estar aquí en este lugar. Mira, si yo hubiese sabido antes lo que yo sé ahora, lo que estoy experimentando, tengas por seguro, Jesús o Padre Abraham, que yo no hubiese venido aquí, hubiese hecho todo lo posible. ¿Puede ir Lázaro y darles la información de lo que significa el sufrimiento en el infierno? Nuevamente, no hay palabras de arrepentimiento en este hombre rico. No hay arrepentimiento en el infierno. Sin embargo, en la historia que Jesús, en la parábola que Jesús está narrando, está creando una preocupación ficticia por este hombre rico para captar el punto de la historia. ¿Por qué la gente va al infierno? ¿Por qué fue el hombre rico al infierno? ¿Por qué? Porque iban ahí también sus hermanos. Eso nos da paso para nuestro último punto, que es la pregunta que nos hicimos al inicio. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué es lo que hace que una persona vaya al infierno? La respuesta del versículo 29 en adelante. Ellos tienen a Moisés y a los profetas que los oigan a ellos. ¿Cuál era el problema de los familiares del rico? No escuchaban. ¿Y no escuchaban qué? Las escrituras. No escuchaban la palabra de Dios. Y ese verbo es traducido como que presten atención, que entiendan, que comprendan lo que están escuchando. Y está hablando de qué? Del Antiguo Testamento, Moisés y los profetas. ¿Y qué información tiene el Antiguo Testamento que les permitiría comprender y ser alejados de la verdad del infierno? Bueno, en el Antiguo Testamento encontramos cualquier tipo de cantidad de información que revelan que Dios es juez, legislador, creador, Dios eterno y verdadero. Hay una amplia información sobre la pecaminosidad, el corazón perverso del ser humano y la necesidad de arrepentimiento. Una y otra vez sus profetas hablaron de circuncidaos vuestro corazón. Una y otra vez hablaron los profetas del juicio por su falsa adoración. Ellos muchas veces decían, este es el templo del Señor, este es el templo del Señor, por sus falsos profetas en Jeremías. Muchas veces profetas como Jeremías les advirtió a ellos como nación que algunos falsos profetas les juraban paz, paz, y no había paz con ellos. Ellos no fueron atentos, no quisieron escuchar la palabra de Dios, se conformaron con quienes les rascaban los oídos. Y fue eso lo que le sucedió al hombre rico y le sucedería a sus familiares, según las palabras que Jesús está poniendo en la respuesta de Abraham. Tienen, solo que no escuchan. Si ellos verdaderamente hubiesen escuchado los profetas y a Moisés, comprenderían que Jesús era el Mesías prometido, que Jesús era el sustituto sufriente. Pero como no escuchaban la Escritura, no había esperanza, porque la salvación viene por el escuchar. La salvación viene por el escuchar. Este hombre rico se vuelve discutidor, no está de acuerdo con la razón que Abraham le presenta. Dice, no, padre Abraham, pero si alguien va a ellos entre los muertos, se van a arrepentir. ¿En serio? Padre Abraham, tú estás equivocado. Si sucede algo tan extravagante, algo tan chocante, como que alguien diga que ha resucitado de los muertos, que ha estado en el infierno y que vaya y anuncia públicamente lo que significa, los que no han creído van a creer. ¿Ustedes creen que las personas a su alrededor que no han creído las verdades escriturales creerían por una señal tan milagrosa o tan impactante como que alguien anuncia que ha regresado del infierno? Que eso es lo que las personas que están a su alrededor, que han escuchado el Evangelio y no han creído, es lo que necesitan, una especie de ese tipo de milagro. Que vean a alguien levantarse de un cajón y salir para que se acerquen y crean en la realidad de Jesús. Déjenme decirles la respuesta nuevamente que reciben. No,
Abraham le contestó, no, si no escuchan, tampoco se van a persuadir si alguien se levanta de entre los muertos. El hombre rico tenía la esperanza de que sus hermanos habían visto a Lázaro a la afuera de su casa. Sabían que Lázaro había muerto, ya dejaron de ver en la casa de su hermano. Y verle resucitar, pensaba el hombre rico, sería suficiente para que sus hermanos creyeran. Pero Abraham les dice, Jesús, poniendo estas palabras en Abraham, les dice, no, no es así. Si no escuchas, no van a creer. ¿Sabe por qué? Porque tú no puedes evitar el infierno simplemente no queriendo ir allí de todos modos. Él quería, el hombre rico, que sus familiares, al escuchar la información del lugar de tormento, fuera suficiente para decir, temo tanto ese lugar que no, mejor me aparto de ese lugar. Puedes tener deseos muy profundos de no ir al infierno, pero esos deseos muy profundos no son suficientes para que no seas enviado ahí. No eres librado del infierno simplemente porque no tengas el deseo de ir ahí. Como tampoco eres introducido al cielo simplemente porque tengas el deseo de ir ahí. Tienes que evitar el infierno siguiendo el camino de la salvación que revela Moisés y los profetas. Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se van a persuadir, aunque alguien se levante de entre los muertos. Juan capítulo 11 relata la resurrección de Lázaro, no este Lázaro, el hermano de Marta y de María. ¿Y qué sucedió con su resurrección con los judíos? Lejos de creer, quisieron no solamente ahora más deseo de crucificar a Jesús, sino también el deseo de crucificar a Lázaro. Juan capítulo 12, versículo 10. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, ellos quisieron también asesinar a Lázaro, porque por medio de su resurrección muchas personas estaban acercándose a Jesús a escuchar el evangelio. Ese tipo de señales no es lo que el incrédulo necesita para ser sacado del infierno y ser introducido en el cielo. ¿Cuál es la lección? Acepta la escritura como la palabra de Dios, por la gracia de Dios. Vive la clase de vida que exige y que en la persona de Cristo se ilustra. Eso va a marcar la diferencia del destino eterno que todos enfrentaremos después de la muerte física. Si tú no ves este libro como palabra de Dios y que su contenido que dice ahí es real acerca de la salvación de tu alma, no importa la señal milagrosa que llegue a tu vida. No importa que no tengas deseos de no ir al infierno. No importa que tú profundo, yo no quiero ir, eso no va a ser suficiente. Si tú no crees en la palabra de vida eterna que es Cristo Jesús, tendrás que experimentar por ti mismo ese lugar de tormento. Amado Señor, Padre, Señor, sin importar el tono de voz que podamos usar, levantarla, bajarlo, esta realidad puede ser comprendida si tu Espíritu Santo aviva las conciencias. ¿Cómo pueden llegar los ojos a ver la luz de Cristo? Porque tu Espíritu Santo ilumina a Cristo en las conciencias. No procede de la capacidad humana que el que no cree en Cristo venga a creer. Nuestra oración es que después de lo escuchado, Señor, avive las conciencias en medio de nosotros. Que los que nos encontramos aquí presentes, sin importar las edades, sin importar el tiempo que llevemos escuchando tu palabra, cuestionemos, ¿por qué es que no voy a ir al infierno? Y si hay alguna respuesta fuera de haber creído en la palabra de Cristo, entonces nos arrepintamos para fe y vida eterna. Bendito seas, Padre. Amén y amén.